En la clase anterior hablamos de las regiones de la memoria. Hablamos de que existe una región llamada texto, otra región donde se alojan las variables globales y las variables estáticas. Hablamos del stack, que es la región que hemos visto más a profundidad dentro del curso. Y también hablamos de que existe una región denominada heap, que es donde se alojan las variables para la gestión de la memoria dinámica. También hablamos de las ventajas y desventajas del stack y de la memoria estática. Mencionamos, por ejemplo, casos donde podríamos tener un array cuyo tamaño fuera demasiado grande y en vista de que el stack, al igual que la parte estática de la memoria, tiene un tamaño fijo que no crece, pues tendríamos la imposibilidad de poder aumentar este tamaño. Hablamos también de la posibilidad de que por lógica de nuestro programa necesitáramos aumentar o disminuir el tamaño de nuestro array. Mencionamos, por ejemplo, la necesidad de poder acceder a una variable de manera constante, cosa que no se podía hacer en el stack, pero que sí se podía hacer en la parte de la memoria estática, pero con la desventaja de que esa variable pues quedaría presente en nuestro programa ocupando un espacio de memoria. Por estas y otras desventajas hablamos de la necesidad de la memoria dinámica y dijimos que para la memoria dinámica tenemos el heap. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo hacer uso de malloc y free, que son las funciones referentes a la memoria dinámica y que nos van a permitir declarar variables pertenecientes a esta zona de la memoria. Así que si es la primera vez que vas a aprender sobre malloc y free y todavía no sabes temas de la memoria, yo te recomiendo que antes veas el video y cuando ya tengas claros los conceptos de memoria, regreses para aprender sobre malloc y free. Para empezar, vamos a imaginar que tenemos la función fun que recibe como parámetro un entero que le vamos a llamar n. Por lo tanto, en nuestro stack, como vimos en clases anteriores, tendríamos que nuestra variable es n y vamos a suponer que le estamos enviando el valor 5. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la lógica de nuestro programa y una vez fun retorne, entonces ya no vamos a tener esta función dentro de nuestro stack. Eso implicaría que esta variable n, va a dejar de existir. Pero ¿qué sucede con el valor de n? O en otras palabras, ¿es posible que nosotros podamos acceder a ese valor de n? Vamos a ver un ejemplo para ver lo que implicaría eso. En este ejemplo vamos a trabajarlo con C++. C++ es muy parecido al lenguaje de programación C con algunas sutiles diferencias, bueno, no tan sutiles como la programación orientada a objetos, algunas diferencias, por ejemplo, en la sintaxis, por ejemplo, aquí estamos imprimiendo un valor y pues una gran cantidad de librerías a diferencia de C. Pero lo que queremos ver aplica totalmente para C. Entonces mira que en estos momentos tenemos nuestra función main y estamos declarando un puntero. El valor de ese puntero es el resultado de la función foo. ¿Qué hacemos en foo? Declaramos una variable a de tipo entero que es igual a 5 y lo que hacemos es devolver la dirección de memoria de a. La dirección de memoria de a se almacena en nuestro puntero. Posteriormente hacemos la impresión del valor en estos momentos que tiene p. Luego cogemos el valor al que está apuntando p y lo seteamos con 8 y volvemos a imprimir. Esto nos va a dar un comportamiento indefinido precisamente porque una vez foo está retornando, esta función se está limpiando dentro de nuestro stack. Por lo tanto, todas las variables que están dentro de esta función también se van a limpiar. Pero lo que estamos retornando aquí es la dirección de memoria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esto va a tener un comportamiento indefinido y es exactamente lo mismo que tenemos dentro de nuestro ejemplo, donde el valor 5 en la memoria va a permanecer. Bueno, puede que permanezca, puede que no, pero ya no vamos a poder acceder a este valor. No obstante, a través de foo, lo que estamos haciendo es devolver la dirección de memoria de este valor y esa dirección de memoria sí va a permanecer. Pero entonces, ¿por qué es un comportamiento indefinido? Es un comportamiento indefinido porque en este caso, este valor podría ser reemplazado por cualquier otra actividad de nuestra aplicación, de nuestro sistema operativo. Es decir, es un comportamiento indefinido porque puede que nosotros obtengamos 5 o puede que no. Aunque precisamente este ejemplo yo lo traté de reproducir con mi compilador, con mi versión de C y de una medium segmentation folder. En este caso, la pregunta de Stack Overflow está mostrando que el resultado de la persona que pregunta fue 5 y 8. 5 referente a esta impresión y 8 referente a esta impresión. ¿Por qué sucedió? Es exactamente por lo que te comento. La respuesta a esa pregunta la puedes ver en el mismo post de Stack Overflow. Voy a dejar un enlace en la descripción del video y básicamente lo que hace es ilustrar esto que te acabo de contar a través de una situación bastante curiosa. Imagínate que tú vas a alojarte a un hotel
y dentro de ese hotel, bueno, antes que nada te dan la llave. Imagina que eso es una llave y con tu llave entras a tu habitación, vas, pasas la noche y al final dejas un libro dentro de la habitación. A la semana siguiente vuelves y no entregaste la llave, sino que la conservaste. Vuelves, no te anuncias dentro del hotel, pasas escondido y entras nuevamente a la habitación a través de tu llave, con la sorpresa de que vuelves y encuentras el libro. Entonces, si trasladamos este ejemplo a nuestro caso específico, el libro que estás dejando dentro de la habitación del hotel es el valor de tu variable que has declarado con la función fun. Y la llave que usaste para entrar a la habitación es la dirección de memoria. Entonces, si te fijas, pudieron haber pasado muchas situaciones y muchos casos para que ese libro hubiese desaparecido dentro de esa habitación. Precisamente lo mismo que podría haber pasado para que otro proceso del sistema operativo, otra aplicación, cualquier otro evento haya reemplazado el valor que se tenía en ese momento en la posición de memoria. Entonces, si aquí hablamos, por ejemplo, de otra aplicación del sistema operativo, puede haber reemplazado este valor. Dentro de la situación del hotel podría ser, por ejemplo, otro huésped se alojó en la misma habitación o entraron a hacer aseo, bueno, un sinfín de situaciones, pero no ocurrió. Tú encontraste que tu libro todavía estaba ahí. Es exactamente lo mismo que le pasó a la persona. Una vez él compiló el código y lo ejecutó, vio que todavía estaba retornando el valor que había definido dentro de su función, ¡pum! Pero eso no siempre va a suceder. Si nuestro sistema operativo sabemos que puede reemplazar este valor que está aquí por otra aplicación, otro proceso que se está ejecutando. Entonces, eso es algo que como programadores de C y C++, en el caso de la pregunta, no debemos hacer porque el comportamiento va a ser indefinido. Puede que nos conteste el mismo valor que reposa en ese momento en esa dirección de memoria específico, pero puede que no, y por ende nuestra aplicación va a tender a fallar. ¿Cómo se relaciona entonces la memoria dinámica con ese ejemplo? Bueno, en otra situación podríamos decir que el hotel nos va a entregar una llave a la cual solo nosotros vamos a tener la copia. No hay más copias de esa llave y el hotel nos va a decir, a esta habitación solo usted va a poder entrar porque solo usted tiene la llave. En otras palabras, el hotel nos está dando una habitación de la zona heap, una zona a la que vamos a acceder a través de una dirección de memoria que solo nosotros vamos a tener. Todo lo que se quede en esa habitación va a permanecer ahí durante todo el tiempo de vida del hotel, a menos que nosotros usemos una función llamada free que nos permite eliminar todo lo que está dentro de esa habitación. Vamos a ver un poco más aterrizado ese ejemplo que te estoy dando. Entonces vamos a imaginar que tengo aquí una variable a la que voy a denominar ptr, que va a ser de un puntero entero y como es un puntero, pues toma 8 bytes dentro de mi máquina. Y vamos a decir entonces que el valor de ese puntero va a ser la dirección de memoria 88. Esa dirección de memoria pertenece al heap y ahí voy a tener como valor 5. ¿Cómo luce eso en código? Bueno, sabemos que para acceder al heap lo hacemos a través de punteros. Por lo tanto, si queremos reservar un espacio para un puntero cuyo valor va a ser 5 dentro del heap, necesitamos reservar 4 bytes. Por lo tanto, antes que nada vamos a declarar un puntero a entero y ahora vamos a hacer uso de la función malloc. Malloc, malloc o malloc, llámalo como quieras. Lo que vamos a hacer aquí es colocar malloc y malloc va a recibir como único parámetro la cantidad de bytes que queremos reservar. Entonces simplemente aquí le podemos pasar 4 y listo. Con eso ya sabemos que tenemos 4 bytes, que son estos que están aquí, donde vamos a tener como valor 5. Ya posteriormente podríamos perfectamente hacer esto. Entonces el valor de la variable a la cual está apuntando nuestro puntero pointer es 5. Y con esto ya tenemos justo lo que tenemos aquí graficado. Pero haciendo las cosas de esta manera estamos cayendo en un error y es que no estamos teniendo en cuenta que el tamaño de una variable, de un tipo de variable, por ejemplo, un tipo entero, puede variar. Y no solo eso, también resulta algo engorroso tener que decir, listo, como estoy declarando una variable de tipo entero, entonces en mi máquina un entero son 4 bytes y pues pasarle el número 4. Eso es algo engorroso y nosotros nos podemos evitar eso simplemente pasándole una función que nosotros ya conocemos bastante y es size of. En este caso le podríamos decir, por ejemplo, que nos reserve 4 bytes a través de size of int. Y como estamos usando un tipo acá, tenemos que colocarle a esto paréntesis.
Si no estuviéramos usando un tipo, bien podríamos hacerlo sin paréntesis. Otra forma de hacer esto es utilizando el operador de desreferencia. Entonces acá, asterisco, ptr. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un puntero entero. Siempre que usamos el operador de referencia estamos refiriéndonos a una variable de tipo entero, que si bien en este momento el valor, como no lo hemos inicializado, tendrá cualquier por ahí, cualquier sobrado de memoria en este caso, que no nos interesa. Lo que nos interesa es que sizeof sea 4 bytes y eso lo logramos utilizando el operador de referencia y nuestra variable puntero. Una vez hemos reservado los 4 bytes referente a nuestra variable ptr, malloc no sabe cuál es el tipado de la variable que estamos reservando en nuestra memoria dinámica. Por lo tanto, malloc siempre nos va a contestar con un void pointer. De ahí que en muchos sitios tú veas que también es necesario realizar este casteo. Como nosotros estamos declarando un puntero entero, pues lo que tenemos que hacer al final es castearlo a entero, a un puntero a entero. ¿Se debe o no se debe hacer esto? Realmente existen voces a favor y en contra, voces que mencionan, por ejemplo, que malloc implícitamente al contestar con un void pointer, este implícitamente se ve convertido al tipo de puntero que nosotros estamos declarando. En este caso sería un puntero a entero. Dado este caso, pues no es necesario que nosotros hagamos este casteo. Y pues también va directo a una razón de no repetir código que no es necesario, no hacer código redundante. Hay otras voces que mencionan que, por ejemplo, para C++ sí es necesario en función de o no de si estás usando la librería standardlib, que es la librería propia que nos permite hacer uso de malloc. Y existen otras razones, pues, que incluso el mismo artículo de la Wikipedia las menciona. Entonces, habla de las ventajas de hacer el casteo, habla de las desventajas de hacer el casteo. Yo personalmente prefiero no castear y así es como me vas a ver hacerlo en el curso porque me parece redundante tener que usar aquí un casteo si sabemos que implícitamente va a ser convertido a un puntero entero. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué sucede si dejamos demasiados objetos dentro de nuestro cuarto de hotel? O en otras palabras, ¿qué sucede cuando no hay suficiente espacio en el heap para almacenar toda la cantidad de memoria que nosotros le estamos pidiendo que almacene? Vamos, por ejemplo, a hacer un ciclo infinito. Vamos a colocar entonces while 1. Esto siempre va a ser true. Y vamos a crear entonces un puntero entero. Y vamos a decir que almacene una cantidad de memoria muy grande. Y ahora vamos a imprimir ese valor. Bueno, antes de eso, vamos a decir que ptr va a ser 5 y ahora vamos a imprimirlo. Printf value is porcentaje de con salto de línea y listo. Pointer. Nuestra función se ejecutó por muchísimas veces y al final obtuvimos un segmentation fault. Lo que sucede aquí es que hemos almacenado más memoria de la que podemos almacenar. Y malloc, vamos a ver aquí el manual de malloc. Malloc, cuando vamos a buscar por acá, return value. Malloc y callo function retornan un puntero a la memoria alocada. Esto está bien. Pero cuando se genera un error, estas funciones nos van a contestar con null. Ya sabemos que cuando no podamos alocar la cantidad de memoria que estamos mencionando acá, vamos a obtener un null. Eso lo podríamos usar para evitar este error. Entonces vamos a usar if si nuestro puntero es nulo, pues entonces nosotros vamos a colocar un mensaje que va a decir algo como can allocate memory y un salto de línea. Vamos a retornar con error y listo, vamos a compilar. Ejecutamos y después de muchas ejecuciones ya nos dice no puedo alocar esa cantidad de memoria. Entonces, algo que tenemos que tener siempre en cuenta es hacer la validación de si la memoria dinámica que estamos alocando, el resultado de eso es un error, es decir, lo estamos igualando a null para descartar el caso en el cual no haya suficiente memoria en el heap para hacer la operación que queremos hacer. Algo que podemos hacer para ver esto de manera, digamos, más gráfica es verificarlo a través del monitoreo de procesos. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra función, vamos antes a compilar y ahora vamos a ver htop, que es como en Windows, haz de cuenta, presionar control al suprimir. Fíjate entonces en nuestro proceso a.out y mira entonces el porcentaje de memoria. Mira que va subiendo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, va a seguir subiendo.
porque nosotros no estamos liberando esa memoria que estamos reservando ahí. ¿Cómo hacemos eso? Vamos nuevamente aquí a colocar el máximo entero y ahora vamos a utilizar free. Una vez que ya hemos realizado toda la lógica de nuestro código, como programadores tenemos que ser conscientes de dónde estamos reservando memoria dinámica. Entonces ya sabemos que estamos reservando memoria dinámica aquí y que estamos reservando esta cantidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es liberar esa cantidad. Basta con colocar free y nuestra referencia a la variable ptr. Vamos a ejecutar. Ahora nuestro ciclo sí debería ser infinito. Entonces, como ves, ahora nuestro sistema operativo no ha matado nuestro proceso porque cuando nosotros estamos alocando memoria, que ya no hay más espacio para esa memoria ser alocada, es nuestro sistema operativo el que nos manda una señal de pare y justo ahí es que nos sale pues nuestro error de violación de acceso a la memoria o segmentation fault. En este caso no está sucediendo y estamos ejecutando nuestro proceso de manera infinita gracias a que estamos liberando esa misma memoria que nosotros estamos reservando en la línea 6. También podemos alocar un array de memoria. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo en otro archivo. Vamos a colocarle array, más bien memory array.c. Vamos a copiar este mismo código con librerías y todo. Y ahora, esto que tenemos aquí, bueno, antes que nada, vamos a declarar un puntero. No, más bien hagámoslo con un char pointer. Y ahora vamos a colocarle que es malloc y vamos a decir que va a ser del tamaño de 1 byte. En estos momentos estamos almacenando eso, 1 byte. Pero si nosotros hacemos esto que tenemos aquí, estaríamos almacenando 3 bytes. 1 byte que tenemos acá multiplicado por 3 nos va a dar 3 bytes. Esos 3 bytes que nosotros estamos almacenando son accesibles desde ptr como si ptr fuera un array. Entonces, algo que podríamos hacer, por ejemplo, es utilizar el operador de referencia y utilizar ptr más 0 o ptr solo va a ser igual a h. Esto sería lo mismo que decir ptr en la posición 0 es igual a h, que de hecho vamos a hacerlo de esta forma en las que vienen. Vamos a colocar aquí ptr, ahora ptr en la posición 1 y ahora ptr en la posición 2. Y ahora este va a ser la E y esto va a ser la L. Y vamos a imprimir cada una de esas letras que acabamos de reservar. Entonces, vamos a colocar aquí first letter. Luego vamos a colocar aquí second letter. 2 puntos, porcentaje C, salto de línea y third letter. Entonces, PTR en la posición 0 y PTR en la posición 2. Vamos a contestar con 0 y a ver qué error tengo yo aquí. Esperaba un punto y coma. ¿Dónde esperabas un punto y coma? Ah, por supuesto. Aquí esperabas un punto y coma. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y aquí tenemos entonces nuestra primera letra H, nuestra segunda letra E, nuestra tercera letra L. Algo que podría suceder es que coloquemos aquí en la posición 3 y la letra L. Y esto nos daría exactamente un error porque entonces estamos tratando de acceder a una parte de la memoria que no vamos a poder usar de manera dinámica porque precisamente lo único que hicimos fue asignar 3 bytes. Pues bien, como programadores es entonces nuestra responsabilidad ser conscientes de cuando reservamos una memoria, la tenemos que liberar. ¿Por qué? Porque no hay forma de nosotros saber por código cuánta memoria estamos usando. No existe una funcionalidad, por ejemplo, que nosotros podamos extraer de este puntero la cantidad de memoria que nosotros hemos reservado a través de malloc. ¿Qué podemos hacer entonces? Existen varias opciones. La primera es, una vez nuestro código o nuestra aplicación está corriendo, poderlo ver ejecutándose, como lo hice a través del monitoreo de procesos. Ahí claramente podíamos visualizar que existía una fuga de memoria. Ahora bien, esta es la peor de las opciones porque no podemos esperar a tener nuestro programa listo para poder ver que hay una fuga de memoria. Además, depende de la fuga de memoria. Puede que la fuga de memoria se genere con cierta acción del usuario y no podamos tener certeza de qué es lo que dispara ese aumento en la memoria. Otra opción es utilizar una aplicación que nos permita ver dónde están los memory leaks antes pues, de enviar nuestro programa a producción.
Existen varias opciones, por ejemplo tenemos Address Sanitizer y por ejemplo tenemos Valgrind. Especialmente Valgrind es la aplicación más usada en este ámbito y es de la que vamos a hablar, pero ya lo vamos a hacer en la próxima clase porque esta clase ya se extendió mucho. Te prometo entonces que la próxima clase va a ser mucho más corta.